El conflicto que en estos momentos se está viviendo en la residencia Iturbide, de la cual Comisiones Obreras tiene la mayoría en el comité de empresa. Queremos decir que Comisiones Obreras y el comité de empresa siempre han estado abiertos a la negociación en este conflicto. Que el comité, que se constituyó hace poco más de un año, siempre ha trabajado en defensa de los derechos de todas las trabajadoras. Que desde entonces hemos acudido al PRECO, que es una institución diseñada para el diálogo. Hemos realizado multitud de reuniones con la contrata Itameni, gestora de la residencia. Que hemos estado con el Departamento de Bienestar Social de aquí del Ayuntamiento de Mondragón. Que hemos estado también con la Alcaldía. Que hemos estado con los grupos municipales aquí presentes. Que siempre hemos estado dispuestos a dialogar porque nuestras propuestas son justas, buscan acabar con las discriminaciones y buscan mejorar el servicio que se da dentro de la residencia Iturbide. Porque ese es el objetivo del comité, que unas trabajadoras con buenas condiciones laborales puedan prestar un buen servicio a nuestros mayores. Y a veces pensamos que quizás no es el objetivo de la gente que está gestionando esta situación. La propia contrata Itameni está dispuesta a firmar las propuestas con el comité y en cambio se ha visto impedida a firmar estas propuestas por intromisiones desde la dirección de la residencia. Lo único que hemos pedido en todo este tiempo es que se nos dejara negociar con la contrata que está gestionando la residencia. La propia contrata constantemente nos decía que tenía las manos atadas en esta negociación. Pedimos, por lo tanto, que se nos deje negociar sin intromisiones. Sin intromisiones en la negociación y sin intromisiones en la acción del comité. Esta fue libre y democráticamente elegido hace algo más de un año. En este camino del conflicto se han producido movilizaciones. En cualquier conflicto se producen movilizaciones. Lo que no es normal son las presiones que ha recibido el comité de empresa por realizar su labor. Lo que no es normal es que un comité de empresa que fue elegido hace un año esté a punto de ser revocado, cuando simplemente ha intentado trasladar las demandas de las trabajadoras y hacerlas públicas al exterior. Es por eso por lo que se está intentando revocar a este comité, por el trabajo que ha hecho en defensa de los derechos de las trabajadoras de la residencia Iturbide. Estas presiones que ha recibido el comité, en algunos momentos muy graves, que llevaron a la presidenta del comité a tener que acudir a agencias con un ataque de ansiedad y a estar de baja, ya han sido denunciadas a Inspección de Trabajo. Y también serán denunciadas ante la jurisdicción competente, que esperemos que resuelva lo que está pasando aquí dentro. El 27 de abril también tenemos que decir que se realizó una reunión de la Junta a la que pudimos asistir y en esa Junta se comprometió la presidenta de la Junta y concejala responsable a aprobar una propuesta de calendario que pondría fin a una parte de este conflicto. Desde el Comité de Empresa y desde Comisiones Obreras esperamos que esto se cumpla y esperamos que de una vez se gestione bien este conflicto y no siga pasando y no siga aumentando el conflicto, porque lo único que va a hacer es acabar afectando a la atención que se da a nuestros mayores dentro de la residencia. Todos queremos trabajar por una buena residencia municipal, con una buena atención a nuestros mayores. Hoy no se están haciendo las cosas bien dentro de la residencia Iturbide. Por denunciar esta situación, por denunciar estas cosas que están pasando dentro de la residencia, el comité, hay un grupo de mandos intermedios que quieren revocar al comité. Nadie ha intentado desde la dirección de la residencia impedir esta situación. Es más, sospechamos que se ha intentado. Para que se dé una buena atención dentro de la residencia hay que acabar con el conflicto, y con el conflicto no se acaba acallando la voz de aquellos que denuncian las situaciones que se generan dentro. Nosotros solo pedimos y solo intentamos conseguir unas buenas condiciones de trabajo. Solo pedimos que unas buenas condiciones de trabajo que permitan una buena atención se pongan por encima de intereses particulares, que parece ser que son los que hoy están guiando la solución de dicho conflicto. El comité de empresa de Iturbide podrá ser revocado, pero desde Comisiones Obreras seguiremos luchando porque las trabajadoras de la residencia Iturbide, las auxiliares, tengan sus derechos, no haya discriminaciones, no haya privilegios y esto permita que al final tengamos una buena residencia municipal y una buena residencia pública. Eso es lo que queremos y eso es por lo que se constituye